Bienvenido al programa Luz en el Camino, un espacio donde exploramos el programa de recuperación desde la experiencia real de un alcohólico poliadicto en transformación. Hoy hablaremos sobre el síntoma de la borrachera seca. En el primer síntoma veremos la inmadurez e infantilismo, el estancamiento del crecimiento emocional y la persistencia de las dependencias. Ahí vamos a ver al personaje El Niño Rey. Recordemos esta canción: con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Es la canción popular mexicana de José Alfredo Jiménez. En este orden de ideas vamos a entender de que una de las características principales del perfil psicológico de los alcohólicos es la inmadurez emocional. En la psicobiografía de la mayor parte de los adictos al alcohol encontramos antecedentes de rechazo afectivo, sobreprotección o responsabilidad prematura. Estas vivencias infantiles determinan un retraso en el desarrollo de su personalidad que da lugar a que este tipo de personas sean inseguras, ansiosas, egocéntricas, con baja autoestima y una serie de complejos que impiden un óptimo desarrollo de su personalidad. Al llegar a la adolescencia surge una serie de fenómenos como la aparición de los caracteres sexuales secundarios, la atracción por el sexo opuesto, la necesidad de ser aceptado en su grupo de iguales, la búsqueda de una identidad propia y una mayor presión social para el cumplimiento de responsabilidades escolares, familiares y sociales. Estos futuros alcohólicos, al enfrentarse ante esta serie de presiones, genera una gran angustia que les produce un intenso malestar psicológico y al mismo tiempo mucha frustración al sentirse incompetentes para satisfacer esas necesidades. Pero es también en la época de la adolescencia cuando se tienen los primeros contactos con el alcohol. El inmaduro emocional, lleno de complejos y limitaciones en sus relaciones interpersonales, al experimentar con el alcohol descubre una sustancia maravillosa que transforma su personalidad y lo convierte de tímido a audaz, de cobarde en valiente, de introvertido en extrovertido, de antipático en simpático y de lacónico en locuaz. Es así como este inseguro angustiado encuentra en el alcohol una muleta emocional que le ayuda a sobrecompensar sus limitaciones psicológicas. De esta forma se inicia una carrera que empieza por el uso continuo con el hábito, sigue con el abuso y termina con la adicción al alcohol. El alcoholismo es una enfermedad que produce un desgaste físico y psicológico impresionante. La principal característica del desgaste psicológico del alcohólico es la parálisis de su desarrollo emocional. Es decir, es un alcohólico activo, no crece emocionalmente, está psicológicamente atrofiado porque para enfrentar los diferentes conflictos de su vida o para evadirse de ellos, ha recurrido siempre a la muleta emocional del alcohol. Por lo tanto, en el alcohólico se presenta el fenómeno de llover sobre mojado, ya que antes de empezar a beber ya presentaba serias limitaciones en el proceso de madurez de su personalidad que eventualmente lo llevaron al desarrollo de su alcoholismo, que a su vez produjo el estancamiento de ese proceso de crecimiento emocional. Cabe decir que una vez que el alcohólico decide dejar de beber y alcanza la abstinencia, persiste aún la inmadurez emocional. La abstinencia por sí sola no provoca un crecimiento emocional, sino que el alcohólico en recuperación, una vez que ha alcanzado un tiempo razonable de abstinencia, debe de empezar a trabajar en su crecimiento emocional. Por eso decimos que el alcohólico que deja de beber pero que no cree emocionalmente o no crece emocionalmente padece el síndrome de la borrachera seca. Este primer síntoma de la borrachera seca constituye el núcleo central del síndrome. Hay otros 11 síntomas que hablaremos más adelante en otros programas. Son en cierta forma consecuencias de una inmadurez emocional. Al inmaduro emocional le llamamos el niño rey porque su comportamiento es típico de un individuo terriblemente egocéntrico que exige todos los derechos del niño pero que no cumple ninguna obligación de adulto.
En otras palabras, cuando le conviene se comporta como adulto niño y cuando le conviene se comporta como adulto autoritario. Las principales características del perfil psicológico del niño rey te la enumero. 1. Infantilismo. 2. Demandancia excesiva. 3. Egoísmo. 4. Narcisismo. 5. Intolerancia a la frustración. 6. Caprichos. 7. Inconsistencia. 8. Inconstancia. 9. Dependencias emocionales. 10. Superficialidad. 11. Manipulación. 12. Incapacidad de aplazar satisfacciones. 13. Rebeldía ante la autoridad. 14. Egocentrismos. 15. Irresponsabilidad. Y 16. Pasibilidad. Aunque también tiene los famosos factores socioculturales que también han influenciado mucho en el desarrollo del perfil psicológico del niño rey. El machismo, la sobreprotección maternal, los roles tradicionales de género en la familia, la sumisión de la mujer, etc. Han sido factores que han contribuido mucho a la configuración de este tipo de alcohólicos que son psicológicamente débiles, pero que ejercen un dominio basado en la fuerza física o en el poder económico, o violencia doméstica o violencia económica. En los hogares del niño rey, por lo general, la esposa o la madre son psicológicamente fuertes. Para el niño rey, la esposa y la madre son la misma cosa, pues este tipo de personas siempre busca una esposa con características muy maternales y que no sea otra cosa que la continuación de su madre. El niño rey domina a su esposa, pero al mismo tiempo depende mucho de ella. No puede vivir sin su esposa madre, y aunque suele engañarla, agredirla y humillarla, no puede tolerar que la abandone o que lo ignore. Se hizo un estudio sobre el psicoanalítico del campesino y se descubrió que hay una dinámica familiar en esa clase social, llamándolo el patriarcado minado, porque ese núcleo familiar donde aparentemente domina el hombre, la verdaderamente fuerte es la mujer, madre o esposa, por lo que se describió como un matriarcado disfrazado de patriarcado. La irresponsabilidad, la inconsistencia y la inconstancia son otras características típicas del perfil psicológico del niño rey. Son individuos que les cuesta mucho trabajo asumir responsabilidades y tienden a evadirlas constantemente. Son inconstantes e inconsistentes porque no terminan lo que empiezan. A veces se ilusionan con un proyecto, lo empiezan con mucho entusiasmo y al poco tiempo se aburren y lo abandonan. Este tipo de personas son de impulsos cortos, pues les cuesta mucho trabajo mantener una disciplina que implique perseverancia. El ser irresponsable hace atenidos. En muchas familias del niño rey, la esposa es quien aporta la mayor carga económica. En otros casos son los padres o los hermanos quienes lo mantienen. Obviamente al niño rey le molesta sobremanera que le impongan reglas o limitaciones. Son individuos caprichosos cuya intolerancia a la frustración lo incapacita a aplazar satisfacciones. Casi siempre se salen con la suya mediante caprichos, chantajes sentimentales o manipulación. Estas características los lleva a tener casi siempre conflictos con la autoridad, llámese padre, madre, hermano, autoridades civiles, policía, médicos, sacerdotes. Es por ello que casi siempre les gusta llevar la contraria. Son oposicionistas por naturaleza. Finalmente son individuos egoístas y narcisistas, y sobre todo egocéntricos. Esto es consecuencia de un mecanismo de sobrecompensación a sus complejos de inferioridad. Desean llamar la atención, ser el centro de atracción. Les gusta ser en las bodas la novia y en los entierros el muerto. Están siempre atentos a sus propias necesidades, pero poco les interesan los sentimientos o las necesidades de los demás. Esto provoca decepción y resentimiento en las personas involucradas sentimentalmente con ellos. Muchos alcohólicos que han dejado de ver que son miembros de Alcohólicos Anónimos y que ya han cumplido varios aniversarios sin recaer en el alcohol, persisten manifestando estas características de personalidad. Evidentemente estas personas sufren de un síndrome de borrachera seca, pues a pesar de la abstinencia de alcohol no han trabajado en su crecimiento emocional y esto lo pone en una recaída.
a que lleve una vida muy pobre emocionalmente, con problemas familiares crecientes y una insatisfacción permanente. Una importante cantidad de matrimonios alcohólicos se divorcian porque después de un lapso prolongado de abstinencia se muestra la expresión de la desilusión y el desencanto de la esposa, que esperaba un cambio más satisfactorio en el alcohólico y no simplemente una abstinencia mediocre. Solamente mediante el trabajo psicoterapéutico consistente se puede lograr un mejor autoconocimiento y una autoaceptación que lleve a un conocimiento más objetivo de cuáles son las áreas de la vida que requieren un cambio. Ese trabajo se puede desarrollar en algunos casos por medio del programa de los 12 pasos, pero en otros casos de neurosis más severas no es suficiente el apoyo de los grupos de autoayuda y deben recurrirse a una psicoterapia profesional. Y de esta manera entendemos de que no necesariamente dejando de beber se logra la legítima sobriedad, la sobriedad que anhelamos, o que todo buen hombre debería anhelar, si no nos sometemos al proceso de transformación a través de los pasos, o tomamos conciencia de quiénes éramos y hacia dónde queremos ir, y entender de que apenas ha comenzado a un proceso de aprendizaje, de transformación, de crecimiento, de maduración, es nulo el resultado. El asumir de que por muchos años de consumo logres transformar tu vida por haber dejado de consumir en un momento de tu vida no significa que has logrado la plenitud de tu transformación. Apenas ha comenzado. Para que se desarrolle la transformación se requiere sin duda que renuncies al consumo de alcohol. Sin embargo, para transformarte legítimamente, aquello que ha estado años destruyéndote internamente, se requiere un programa de recuperación, en la parte donde no se ve la enfermedad, en el alma, en el espíritu, en el ser mismo. Agradezco a cada uno de ustedes la oportunidad que me dispensaron para poder estar dispuesto a escuchar este tema. Nos vemos para la siguiente. Espero que tengan una extraordinaria noche. Dios les cuide. Estén bien.